que las bases teóricas comprenden las variables y las dimensiones. Selecciono mi teoría, mi bibliografía, mis fuentes primarias o secundarias. ¿Cómo busco, profesor, las fuentes? También lo hemos visto. Me voy a mi internet, a mi Google académico, a Scopus, a Cielo, a Alicia Concitec, y en la universidad me voy a la biblioteca virtual, me voy a ESCO y ProQuest, que ya lo hemos visto también. Ahí está en mi plataforma virtual. Ingreso a esas páginas, pongo el nombre de mi variable y me sale una infinidad de temas o libros, del cual yo debo seleccionar, del cual debo citar, y empiezo a desarrollar mi base teórica. Información hay muchísima. Por eso debo elegir un tema de mi alcance. Porque si no tengo bibliografía adecuada, eso constituye una limitación. La escasa bibliografía de mi tema de investigación. Otra limitación es que conozco poco sobre metodología. Ese es el principal problema que tienen todos los estudiantes en estos talleres. Conocen muy poco sobre metodología de la investigación. No lo han llevado como cátedra en su formación o carrera profesional. Eso es otra limitación. La escasa o escaso recurso económico, ese es otro problema. Para investigar se requiere de tiempo, se requiere de dinero. Los proyectos o tesis básicamente están compuestos por investigación, pero para investigar requiero de dinero, pasajes, horas en internet. Investigar, indagar, buscar requiere de tiempo, dinero, inversión. Por eso los escasos recursos económicos es otra limitación. Y muchos trabajos se dejan de lado justamente porque la economía no está al alcance de todos. ¿Cuántos alumnos acaban en un año académico? ¿Cuántos presentan sus trabajos de investigación? ¿Cuántos logran graduarse, sustentar sus tesis? Es todo un proceso. En estos talleres se les brinda los conocimientos teóricos. Por eso hay que estar atento, escucha activa. No debo conectar. Está sucediendo, lo vengo palpando. Puedo hacer una síntesis o un resumen de lo que viene sucediendo. Por eso, la base teórica es el conjunto de conocimientos teóricos doctrinarios. Las bases teóricas significa la selección de mi bibliografía. Las bases teóricas se desarrollan en base a las variables y en base a las dimensiones. Para eso ya debo haber elaborado mi matriz de operacionalización de variables. ¿Qué es lo primero que yo hice? Los aconsejé y les orienté que eso es lo primero que debemos hacer. Por eso, ¿no? Hay que conseguir o tener estas pautas, tener en cuenta el tema a desarrollar, el propósito de la sesión. Primero el alumno conoce, analiza y luego está en la posición de emitir un análisis sobre la base teórica. Primero yo escucho, estoy atento, ahora puedo decir que las bases teóricas salen de mis variables, que las bases teóricas son los aportes teóricos doctrinarios, que las bases teóricas me salen de la selección de mi bibliografía, que las bases teóricas surgen de las dimensiones de la matriz de operacionalización de variables. Por lo tanto, las bases teóricas son los postulados, es el conjunto de conocimientos teóricos doctrinarios, es el aporte teórico de mi tema a investigar que debe ser de mi dominio, de mi conocimiento, están a mi alcance y los debo sustentar. Por eso, al término de la sesión, los estudiantes, los alumnos conocen, analizan la base teórica en la investigación.
Y como siempre, ese es algo que siempre les digo, actividades previas, hay que revisar el material, hay que entrar a la plataforma, abrir el link o buscar otras formas de cómo indagar e investigar. Hay que resaltar la importancia de las bases teóricas, por eso son importantes, porque es el soporte teórico doctrinario, son los conocimientos teóricos doctrinarios de mi trabajo, que deben estar al alcance y de mi dominio. Por eso debe tener una participación, una opinión, una escucha activa y atenta. Y hay mucha teoría. La base teórica tiene un modelo, tiene una estructura. La base teórica tiene un diseño. Y es lo que vemos, por ejemplo, en nuestro esquema. El esquema de proyecto, el esquema de trabajo, el esquema de plan, el esquema de tesis, todo tiene una secuencia, tiene un orden. Por eso la investigación científica es sistemática, planificada, ordenada, secuencial. E inclusive en la nueva guía que ustedes tienen, ahora hay esquemas de proyectos y tesis de investigación cualitativa y cuantitativa. Ese es el nuevo aporte también. También hay esquemas de cómo se debe redactar un artículo científico. En opinión de Bavaresco, las bases teóricas tienen que ver con las teorías que brinda al investigador el apoyo inicial dentro del conocimiento del objeto de estudio. Cada problema posee un referente teórico, nos dice Bavaresco. Por eso las bases teóricas en la columna es el soporte principal, son los aportes teóricos doctrinarios que permiten al investigador ampliar el horizonte cognitivo, elevar el nivel académico. Quiero desarrollar, por ejemplo, sobre prisión preventiva, sobre exceso de carcelería. ¿Qué bases teóricas debo tener o debo conocer? El Código Penal, el nuevo Código Procesal Penal, título 3, artículo 262, 63 hasta el 285. Allí en el nuevo Código Procesal Penal, allí están esos puntos sobre prisión preventiva, sobre presupuestales, sobre sujetos procesales, sobre las fases de los procesos penales. ¿Qué me dice la investigación preparatoria? Por citar ejemplos. Entonces, esos son pues bases teóricas. Si elijo un tema sobre prisión preventiva y exceso de carcelería, debo saber esa teoría y doctrina. Debo conocer los aportes o definiciones de los autores diversos. ¿Qué es prisión preventiva? Para muchos autores, por ejemplo, la prisión preventiva es un abuso de la libertad individual. La prisión preventiva recorta los derechos humanos, individuales o colectivos. Para otros autores, la prisión preventiva garantiza la presencia del imputado en el proceso y en el supuesto de aplicar una sentencia judicial para evitar que fugue, para evitar la obstaculización en el proceso judicial. Entonces debo conocer, si elijo sobre prisión preventiva, debo saber bases teóricas sobre prisión preventiva. Revisar el Código Penal peruano, 1836, 1876, 1991. ¿Qué nuevos cambios se han insertado en el nuevo código? ¿Ven? Si elijo sobre crimen organizado, oiga, ¿qué es crimen organizado? ¿Cuándo surge? ¿Qué dice el código?
penal con respecto al crimen organizado, con respecto a las organizaciones criminales, y encontraremos una breve evolución histórica del Código Penal. Antes se consideraba pandillas, conjunto de malhechores, conjunto de personas. Hoy hablamos de crimen organizado, de organizaciones criminales. ¿Quiénes están sujetos? ¿Quiénes son los imputados? Entre otros. Ya tengo una idea teórica, doctrinaria sobre el tema que voy a desarrollar. Específicamente a eso se refieren las bases teóricas. Sobre sicariato, no es nuevo, pero va en aumento. El nuevo contexto nos dice que va en aumento, pero el sicariato tiene su historia. Lo encontramos en el derecho romano, en la lucha de clases, en la lucha por el poder de la clase política en la antigua Roma. No les interesaba matar o asesinar a los sucesores a un trono, a un cargo. No les interesaba. La disputa por el poder y el ascenso en el estatus social, político y económico fue una característica en Roma. Y el sicariato surge en base a la daga. La daga era curva, con punta, con cuña. Se contrataba asesinos de un solo golpe, muy certero en el corazón y un movimiento. Y como era curva, destrozaba el corazón. En milésima de segundo caía muerto la víctima. Y los asesinos continuaban sus actividades. A esa daga se le llamaba sica. De allí el término sicariato. Hoy la concepción teórica o doctrinaria es que el sicariato es un asesino a sueldo. El sicariato es el asesinato por lucro. ¿Ven? Ahí están las bases teóricas. Por eso Bavaresco nos dice, las bases teóricas tienen que ver con las teorías que brindan al investigador el apoyo inicial dentro del conocimiento del objeto de estudio. El objeto de estudio es mi teoría, es mi doctrina, es mi tema. Debo haber leído, debo haber seleccionado mi fuente bibliográfica, como nos decía el video. Debo conocer el tema, tener una idea, qué quiero hacer. En derecho notarial también se investiga muchísimo. Derecho notarial, derecho a registrar, un título, un libro, un asiento. ¿Qué tiene que ver el lugar de residencia del declarante? Tiene que ver muchísimo. ¿Qué tiene que ver un título supletorio? Tengo que saber qué es un título supletorio, entre otros. Y así, lo que quiero decir es que cuando se elige un tema a investigar, debo tener o tomar en cuenta las bases teóricas, la doctrina, los aportes, un libro, una fuente bibliográfica, una tesis, una teoría, una doctrina. Por ejemplo, nuestro sistema penal es un sistema acusatorio, condenatorio. Esa es una teoría, es una doctrina. Nuestro sistema jurídico tiene influencia norteamericana, alemana, inglesa, española. Esa teoría y doctrina de esos países han influenciado históricamente en nuestro sistema jurídico. El sistema notarial tiene influencia latín o latino, tiene influencia americana,
francesa y alemana son bases teóricas. Y allí la importancia de la doctrina, ¿no? ¿Qué son bases teóricas? ¿Qué es una doctrina? Y como les decía, no confundir marco teórico con bases teóricas. El marco teórico es el todo. El marco teórico son antecedentes, bases, definición o marco conceptual. Las bases teóricas son las doctrinas, son los postulados que surgen de las variables y surgen de las dimensiones de las variables. Esa es la concepción teórica doctrinaria. Las bases teóricas responden a una búsqueda profunda, a una indagación sobre la temática o problemática con respecto al objeto a investigar. Por eso tenemos problema general, problemas específicos, hipótesis específicas. Hay un objetivo general, hay un objetivo específico. Objetivo general, determinar las principales causas del crimen organizado. Describir las principales causas del crimen organizado. Determinar la relación entre el crimen organizado y la delincuencia juvenil. Allí estoy precisando si mi investigación es descriptiva. Si mi investigación es correlacional. Puede ser propositiva, cuando al interior de mi trabajo propongo el cambio de un artículo o de un agregado, por ejemplo, en los casos de violencia familiar. A pesar que las leyes están vigentes, sigue en aumento la violencia familiar. Puedo hacer una propuesta de un agregado en un artículo del Código Civil, familiar, el cambio de un artículo en el Código Penal, procesal penal, según mi posición, según mi tema. Cuando hay esa propuesta, entonces la investigación es propositiva, descriptiva, correlacional, propositiva, porque estoy haciendo una propuesta. Por eso, las bases teóricas no solo consisten en la teoría o doctrina. Las bases teóricas también consisten en que usted puede realizar nuevos aportes teóricos doctrinarios, que usted no está de acuerdo, y entonces propone la modificación de un artículo, de un inciso. Por eso es importante las bases teóricas, reitero. No solo por el aporte teórico doctrinario o la teoría que voy a desarrollar, sino porque en mi trabajo propongo, realizo, hago una nueva propuesta, una modificación de un artículo, de un inciso, según mi tema a desarrollar. Por eso hay que hacer una búsqueda detallada y procesar el objeto. Cuando hay un aporte teórico doctrinario, se eleva el nivel académico. Se eleva el nivel del debate con respecto, por ejemplo, a la violencia familiar, con respecto a la prisión preventiva, con respecto al crimen organizado. Me puedo acoger a la confesión sincera, entre otros. Y entonces, por eso es necesario, como ustedes lo ven, que el autor o equipo de trabajo conozca y maneje los niveles teóricos de su trabajo, para no repetir otras hipótesis o planteamientos ya trabajados. Por eso los trabajos no pueden ser copia de otro trabajo. Y bueno, en los modelos que hemos venido haciendo